Regresamos al set de la 4TV. Vamos a irnos hacia Argentina para analizar los resultados de las pasadas elecciones que le dio el triunfo a Javier Milei, una persona que representa un proyecto antagónico a lo que se venía desarrollando, y para ello tenemos a un invitado muy especial, el embajador de Argentina en México, el compañero Carlos Tomada, quien también fue exministro del Trabajo. ¿Cómo está, señor embajador? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Estamos, por lo pronto. Bueno, bien, yo próximo a irme. Me estoy regresando a Argentina, ya antes de la segunda vuelta eso era una decisión personal y política, pero bueno, un poco conmovido, ¿por qué no decirlo?, por un resultado que en los últimos tiempos pensaba que podíamos revertir, porque la verdad es que hubo una etapa donde francamente las posibilidades de nuestro gobierno de continuar al frente de la administración se veía complicada, pero durante la campaña sentíamos que podíamos recuperar básicamente nuestra identidad política, ¿no? Yo creo que lo que fuimos perdiendo en el devenir fue eso. Pero apareció este fenómeno, que es el de Milei, que lo primero que deberíamos advertir es que no es un fenómeno local, y en todo caso yo diría que esto es lo peligroso. Es un fenómeno de características globales que tienen algunos antecedentes bastante más lejanos, quiero decir, la aparición de Le Pen en Francia, la propia figura de Berlusconi en Italia, y luego más acá, Trump, Bolsonaro, me parece que son los ejemplos más claros. Y en la Argentina habíamos organizado en los últimos tiempos el sistema político de una manera más clásica en términos de la representación política, el sector, digamos, nacional, popular, progresista de un lado, y los sectores de la derecha económica y social y política por otra. Y eso se ha visto trastocado, digamos. Creo que el fracaso, el enorme fracaso de la derecha en el gobierno, me estoy refiriendo al gobierno de Macri, que nos dejó, bueno, una pavorosa deuda externa que condiciona política y social y económicamente a la Argentina, una destrucción del entramado productivo y social, que en la Argentina es la pequeña y la mediana empresa. Eso le da una cierta densidad, digamos, a la organización social en la Argentina. Y bueno, la persecución política, o sea, realmente el gobierno de Macri dejó un escenario muy dañado, y luego nuestro gobierno, con esos condicionantes, más lo que ocurrió con la pandemia y la sequía y las guerras, en fin, no pudo dar respuesta básicamente al contrato electoral, que en el caso de nuestra fuerza de Unión por la Patria tiene que ver con resolverle los problemas a los sectores más postergados. Esa es la razón de ser del peronismo en la Argentina. Entonces, bueno, nos encontramos con un escenario donde la segunda vuelta, como es lógico, se polariza. Nosotros logramos llegar a la segunda vuelta, pero ahí apareció un otro factor muy preocupante, que es que, digamos, la matemática resolvió
con un gesto político el resultado electoral. Quiero decir, los sectores que habían salido terceros se aliaron con los que salieron segundos y no fue una alianza neutral, fue una alianza donde quienes salen terceros le ponen una cuota importante de anti, ¿no? Antikirchnerismo, antiperonismo, que el discurso de Milei, que era más bien un discurso contra toda la clase política, un discurso que se daba de transgresor, violento, agresivo, expresando a sectores que no se sentían contenidos. Este nuevo elemento para mí es el que termina siendo muy importante en el resultado electoral. ¿Por qué? Porque logra sumar 30 de uno y 22 del otro, y eso le dio las mayorías. Lo quiero simplificar en esos términos. Creo que el substrato político es que toda la derecha, incluyendo los sectores populares que compraron el discurso de Milei, fueron los que le dieron la victoria y abren este escenario de incógnita. Sí, totalmente, con mucha expectativa hasta el último momento. Estuvimos conversando justamente con los compañeros del Observatorio Sur Global, con Federico Montero, que por acá está conectado, y que siempre hubo un escenario cambiante, o sea, como que había una constante, pero a la gente en realidad nos mantenían a flor de piel, ¿no? Fue una campaña de muchas emociones, los compañeros en Argentina le estuvieron dando seguimiento, y pues justamente me parece que es importante, ¿no? Por ahí, Fede, ¿cómo lo vivieron en Argentina? Bueno, lo vivimos como una montaña rusa de emociones que, bueno, terminó con un resultado que, si bien es razonable, como bien explica Tomada, producto de procesos de más largo plazo que tienen que ver con lo sucedido fundamentalmente desde que Macri asumió el gobierno y luego las dificultades del gobierno de Alberto Fernández, en el marco de la campaña uno se va convenciendo y va construyendo la idea de que es posible dar vuelta al resultado de la elección. De hecho, si uno lo analiza, tal como estaba planteada estratégicamente, se pensaba que las posibilidades del triunfo estaban puestas en el balotaje y no tanto en la primera vuelta, pero si uno analiza los resultados, en realidad estuvimos más cerca de ganarlo en primera vuelta, donde obtuvimos 37%, y Milei 29%, con 3 puntos hubiéramos logrado esa primera vuelta, más que en la segunda, que terminó primando, como bien marca también Carlos Tomada, la lógica de la articulación aritmética de la oposición en contra del peronismo, en contra del gobierno, más que una posible diferenciación en términos de lo que había planteado Sergio Massa en su campaña de la segunda vuelta, de orden de defensa de los valores democráticos, frente a un candidato que ponía en riesgo por sus propuestas algunos de los consensos básicos que organizan el juego político desde el retorno de la democracia. Es decir, entre esos dos clivajes que se plantearon en la segunda vuelta, terminó primando la cuestión de oponerse al gobierno y la cuestión de la identidad antiperonista, antikirchnerista, más que lo que se intentó de construir una cuestión de la unidad nacional y la defensa de los valores propios de la democracia. La pregunta que yo le haría a Carlos, a ver cómo lo está viendo él, es si cree que este bloque consolidado de esta manera, digamos, en términos de votar contra el gobierno, abre también una perspectiva respecto de acá para adelante, porque está claro que ese 55% no apoya en bloque el programa que va a desarrollar Milei, que está anunciando. Hay idas y vueltas en esta semana respecto de los alcances de ese programa, incluso del marco de alianza que lo va a terminar sosteniendo, pero esa distancia entre el voto por un cambio, el voto contra el gobierno y el programa efectivo que va a desempeñar Milei, quizás abre la perspectiva para recomponer una representación por parte de los sectores populares frente a lo que va a ser sin duda un programa muy duro. Bueno, primero quiero decir esto que lo digo siempre, o las pocas veces que he
dado reportajes acá en México. Esto ha sido algo que me ha pedido Beca y por eso lo hago con todo gusto. Yo me cuido mucho de hablar, Federico, sobre la Argentina porque la distancia tiene mucho que ver con esto y los que vivieron el día a día y lo padecieron y de una manera bastante dramática han sido todos ustedes y eso lo respeto mucho. Así que lo que digo lo digo con cuidado, pero con esa advertencia previa, ¿ok? Yo coincido con la caracterización que hace del ahora en más, digamos. Yo no... Primero que desde el primer momento se nota, y digo se nota porque se está viendo, que el bloque que logra sacar la mayoría es un bloque absolutamente heterogéneo, con intereses diversos, contradictorios en algún caso, pero además con paradojas como resulta que la población, que la mayoría de los argentinos estaba disconforme, no se sentía contenido por nuestro gobierno, con la inflación había perdido ingresos, y el que va a resolver ese problema es Milei, que viene a anunciar el ajuste como uno de los datos fundamentales. O sea, que tenemos por delante un escenario donde los salarios van a caer más, donde los ingresos de los jubilados van a caer más, donde el desempleo va a ser notable, donde otra vez el cierre, las privatizaciones, anuncia un escenario social complejo. Es una pregunta. Pregunta que por ahora es respondida, por eso digo que se ve, con una gran contradicción. No han logrado todavía formar gabinete, no han logrado todavía definir un curso de acción, si va a ser más, menos gradual, más violento, menos violento. Hay discursos contradictorios, hay, como yo digo, gente que se fue a comprar el traje azul para jurar el día 10 de diciembre y le dijeron que lo devuelva. Es una forma de comenzar preocupante. Tan preocupante que yo creo que no sé cómo llamarlo, esta mayoría circunstancial se enfrenta a un escenario donde si hacen lo que dijeron que iban a hacer, va a haber caos. Y si no lo hacen también. Digo, ahí va a haber creo que un espacio, y cuidado, que nosotros, y me animo a decir esto en nombre también de Federico y de tantos otros, nosotros no estamos de ninguna manera por la ruptura institucional. A nosotros los 40 años de democracia y sobre todo, y ahora hablo a título personal, para nuestra generación, donde la diferencia entre la democracia y la dictadura fue la diferencia entre la vida y la muerte, no estamos dispuestos a que haya rupturas institucionales. Pero de eso también se tiene que hacer cargo la mayoría circunstancial. Quienes hoy están ya casi al frente del gobierno, faltan días, están dando un espectáculo lamentable en términos de democracia y donde las víctimas, otra vez, solamente va a ser la gente, nuestro pueblo. Sí, totalmente. Un poco en ese tono, también pensando en una perspectiva ya mucho más regional, o sea, pensando en los distintos factores también que encausan a que una persona con las características como Javier Milei en Argentina y ahora que gana, ¿no? Inmediatamente salen los vínculos con los Bolsonaro, con los Trump, con toda esta derecha fascista en la región, digamos, ¿qué pasa para que emerjan este tipo de figuras que no solamente están allá enquistadas en el cono sur, ¿no? Donde hubo un Kast, ¿no? Un Piñera, pero también estos personajes que siguen como vivos y reorganizándose? ¿Y qué pasa para que la gente los vote, ¿no? O sea, ¿qué sucede ahí? ¿Qué emerge para que se hagan populares, para que hagan empatía con la gente? ¿Cómo lo ven?
Yo creo que Álvaro García Linera lo describe, creo que bastante bien, esta etapa que estamos atravesando, que es una etapa de crisis, de disputa, donde se conjugan varios factores. Por un lado, creo yo, el fracaso del neoliberalismo después de 40 años de tener todas las respuestas, ser la referencia casi hegemónica, con todas las resistencias que hubo, pero era claro ese predominio, pero también es cierto que hoy ya no tiene todas las respuestas, han fracasado todos los gobiernos de derecha, con la coincidencia de esta crisis de largo alcance de las crisis de corto. Entonces, cuando coincide la crisis de corto con la crisis de largo, la verdad que la situación es muy dramática, porque lo que estamos viendo también es que este sector que vos describís en términos de una suerte de neoliberalismo trasnochado, autoritarismo, ¿no? Me parece conservadurismo, todo junto, viene a querer reemplazar el sistema político, y sus candidatos en algún caso han ganado, caso de Bolsonaro, y en otros han hecho elecciones muy competitivas, el caso de Kast que vos mencionaste también, o el caso en Colombia, ¿no? En Ecuador. Lo de Perú, digamos, esto es, tuvimos una ola de derecha, que es la que funda el Grupo de Lima, ¿no? Cuando al mismo tiempo como respuesta aparece en el Grupo de Puebla, y parecía que ahí se empezaba a consolidar un nuevo proceso como el de comienzos del siglo XXI, con la enorme ventaja que suponía que también la presencia de México se sumaba ahora a esta ola. Bueno, ahora estamos viendo en sentido contrario un aparecer de estos conglomerados políticos que parecen o pretenden ser una respuesta a las demandas populares. Está claro, por lo menos en el caso de la Argentina, y creo que en los otros casos también, que lo que tienen en común es un ideario absolutamente ortodoxo en términos económicos, y todos sabemos lo que quiere decir. Termino con esto. En la Argentina hubo 3 experiencias contemporáneas, que fue la dictadura cívico-militar, el gobierno de los 90 y el gobierno de Macri, el menemismo y el gobierno de Macri. Las 3 fracasaron, las 3 dejaron las mismas secuelas, fracasaron hasta en lo que pretendían ser, dejando un saldo y un retroceso social muy importante. No veo ninguna razón para que esta cuarta no pase lo mismo. Para mí, esto lo voy a decir en título personal, pero creo que es bastante compartido por muchos, el mejor ministro de Trabajo que tuvo la Argentina desde la recuperación de la democracia, y preguntarte cómo es que incide sobre los modos que se ha ido transformando el mundo del trabajo, las posibilidades de inserción de propuestas de este tipo, porque se ha visto que de la mano de la heterogeneidad de la condición laboral, las desigualdades en los modos de contratación, la aparición de formas de precarización que se van complementando por ingresos tipo contrapropistas, se va transformando también la identidad de los sectores populares, y es ahí donde hace lugar también este tipo de propuestas con este eje tan violento y con este fuerte énfasis en el individualismo. ¿Qué desafíos vos creés que esto supone, por un lado, para el movimiento obrero en su representación, pero también en cuanto a política, asumir que esa es una agenda política que hay que abrazar como algo de primer orden también y no como algo secundario en el marco de una propuesta popular? Te agradezco mucho tus palabras, primero, y segundo, lo que has dicho, porque es algo que tal vez por el sesgo que tengo, que tú recordabas, yo vengo insistiendo hace tiempo, y que lo llamo
hay que laboralizar la política. Es decir, el tema del trabajo es un tema de la discusión, del debate político, del debate público. Y es un comentario que me gustaría después charlar, no hoy, pero es pertinente también en México. Yo creo que tiene mucho que ver, Federico, tu pregunta, creo que está en la base, te diría, casi. Esa heterogeneidad del trabajo, esa ruptura de los colectivos, que no es consecuencia del avance tecnológico supuestamente, sino que es resultado de una política deliberada que tiene mucho tiempo, que se inicia con la famosa historia de la flexibilidad, pero luego continúa con la flexibilidad de hecho que implica los informales, y luego con la aparición de las nuevas tecnologías, que lo que producen es, tanto en el trabajo de punta como en el trabajo de mayor explotación, genera una nueva forma de explotación. Esto es la verdad. No estoy diciendo que la tecnología sea mala, estoy diciendo que se sobreactúa, se sobreestima el tema tecnológico como un apriete para la clase trabajadora y para las organizaciones sindicales, en tanto deben, así entre comillas, pero deben modificarse, deben aceptar nuevas reglas, deben precarizar conscientemente su trabajo con la excusa de que eligen libremente, que es una mentira. Lo que creo, bueno, en todo caso serán los temas que espero que debatamos ahora en la Argentina. Yo por lo menos es una de mis obsesiones. Yo no creo que la reconstrucción de un trabajo, incluso con las nuevas tecnologías, no pueda contener nuevos colectivos y nuevos derechos. A mí me parece que no está escrito en ningún lado que el trabajo del futuro, al que hay que dejar de hablar del trabajo del futuro, ¿no? Del trabajo de hoy, no está escrito en ningún lado que puede ser y deba ser un trabajo sin derechos. Y yo creo que la lucha va a ser por los derechos, por los de siempre y por los nuevos, tratando de reconstruir colectivos. Porque es cierto que vos hablás muy bien de la fragmentación del lado de los trabajadores, pero también está fragmentado el capital. Y ahí también hay un espacio donde se puede y debemos intervenir, el espacio de las cooperativas, el espacio de las pequeñas empresas. Yo creo que pensar en un trabajo distinto es posible, un trabajo de menos horas, un trabajo donde algunas tareas se reformulen, porque no es cierto que está desapareciendo el trabajo. En todo caso, se está modificando algunas tareas dentro de determinadas posiciones y dentro de determinadas actividades. Con lo cual, en todo caso, la lucha continúa. Sí, justamente con esto último que menciona, me parece que es muy importante estar discutiendo, proponiendo, analizar, sobre todo en un escenario venidero, ¿no? Digamos, ya un poco mencionaban del sector ahora trabajador, pero ¿qué sigue para la militancia, ¿no? Tenemos, yo creo que en México, en Argentina, en la región, en el mundo, ante esta caracterización que hacía sobre el aumento de figuras fascistas, ¿no? Ya en un tono distinto también a cómo era la dictadura, ser otra figura de derecha. Ahora nos enfrentamos frente a algo más bélico. Entonces, creo que es importante lanzar ya desde ahora, incluso antes de que asuma Milei, pues estas reflexiones, estos puntos como para ir mejorando, para ir mirando en retrospectiva, qué es lo que nos queda por hacer a los gobiernos progresistas, a los gobiernos revolucionarios que se quedan acá, cómo lanzar puentes y sobre todo ese llamado a la propia militancia. Qué pregunta, por ahí los jóvenes como Federico están en condiciones. Yo ya estoy, por militante seré toda la vida, pero ya estoy mirando.
No, a ver, quiero decir algo. Primero lo primero, y aprovecho para decirlo poco tiempo antes de irme de este magnífico país y de este país que hoy sí tiene un gobierno progresista y que esperemos que renueve, que es lo que todo parece indicar. Es decirles que, bueno, primero gracias. Soy otro más de los argentinos agradecidos a México, pero también que ahora más que nunca los necesitamos. Nosotros creemos que la solidaridad internacional, que el gobierno, que la candidatura de Massa recogió de una manera notable, dando cuenta que hemos avanzado, a mi juicio eso es avanzar, en términos de entender algo que sí habíamos entendido después de 200 años en la primera parte del siglo XXI, que es que la suerte de los países de Latinoamérica está definitivamente abrochada, definitivamente vinculada. Lo que le pase a un país le va a terminar pasando de alguna manera u otra, o por lo menos va a intentar repetirse, tanto sea en sentidos populares como en sentidos conservadores reaccionarios. Entonces, yo he observado acá en México una atención y, por qué no decir, una preocupación muy importante por lo que ha pasado con la aparición de esta figura como Milei. Editoriales de casi todos los diarios hablan de esta cuestión. Bueno, nosotros creemos que ese tendido de puentes al que tú aludías, Beca, me parece que es uno de los caminos. Uno de los caminos que la militancia argentina va a tener que recorrer. Bueno, yo no sé si hago bien o mal en decirlo, pero como estoy de salida, nosotros estamos hablando con el Instituto de Formación de Morena y la Escuela de Formación Néstor Kirchner del Partido Justicialista en aras de darle una base institucional a esa relación que permita un intercambio, investigaciones compartidas, fortalecimiento de cuadros. Me parece que esa es una tarea muy importante, vuelvo a repetir, porque hoy creer en Latinoamérica que cada país puede resolver solo sus problemas, no voy a decir que sea un error, pero sí es una debilidad. Y hoy México siento que nos puede dar una gran mano con esta idea que Andrés Manuel López Obrador ha formulado. Incluso me ha tocado escucharla personalmente cuando me presenté con él. México ha recuperado la mirada austral y quiere ser un jugador en América Latina. Y para nosotros esto es una muy buena noticia, junto con la recuperación de Lula, junto con la permanencia de otros gobiernos como el de Colombia y Venezuela. Así que la relación internacional, la militancia en la Argentina tiene un gran desafío, que es recomponerse, redebatir, hacer autocrítica, pero no destruirse con la autocrítica, darle lugar a las nuevas figuras, a nuevos cuadros. Yo creo que no voy a hacer nombres, pero me gustaría hacerlos, pero creo que tenemos jóvenes y ya no tan jóvenes, nuevos cuadros a los que vamos a tener que recurrir para que el movimiento nacional y popular en la Argentina vuelva a ocupar el lugar que la historia le ha dado y que nuestra historia personal nos exige. Federico. Por mi parte, simplemente agradecer a Carlos la posibilidad de tener esta conversación en este momento. Creo que el aporte de compañeros como Carlos, por su experiencia, por su capacidad demostrada, por su compromiso, van a ser fundamentales para la etapa que se viene. Así que gracias, Beca, y gracias, Carlos, por esta conversación.
No, desde el estudio de la 4TV queremos igualmente agradecer esta visita, esta distinguida visita, esta entrevista, que hayas aceptado el conversar con nosotros. Es muy importante, digamos, este análisis, esta reflexión, tirarla acá para la militancia mexicana, para la audiencia de la 4TV y en construcción también en diálogo con el Observatorio Subglobal en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto, Federico. Y te leo lo que dice acá la libretita que tiene Beca en la mano. Por el bien de todos, primero los pobres. Y así sea. Un abrazo grande. Abrazo. Muchas gracias.